Para las croquetas de pescado estos son los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es cortar el pimentón en dados pequeños. Cuando lo hayamos cortado, lo ponemos en un recipiente aparte. Ahora abrimos los huevos y los reservamos. Ahora, con ayuda de un mortero, maceran el hinojo, el ajo y la paprika hasta que formen una pasta. Luego, con ayuda de sus manos para filtrar las pepas, exprimen el jugo de limón en el mortero con las especias. Luego de drenar el jugo de la caballa, con mucho cuidado, abren los filetes por la mitad y remueven los huesos más grandes. Estos huesos son comestibles, así que si quedan algunos pedazos, está bien. Si ustedes están utilizando atún en agua, asegúrense de haberlo drenado bien antes de hacer la siguiente mezcla. Luego, con la ayuda de un tenedor, empiezan a triturar el atún o la caballa y agregan los otros ingredientes: la miga de pan, el huevo, el pimentón, la sal, y la pasta de especias. Mezclan todo muy bien hasta que los ingredientes estén bien incorporados. Utilizamos una cuchara medidora, o yo en mi caso utilicé 1/4 de taza para empezar a hacer las croquetas. Con 425 gramos me salieron 8 croquetas medianas.
empezar a freír, yo utilicé un skillet mediano y solamente le puse el aceite hasta menos de la mitad porque no quiero utilizar mucho aceite. El fuego tiene que ser fuego medio bajo y las croquetas se demoran más o menos por cada lado 1 minuto en freír. Bueno, este es el resultado. Yo las serví con mayonesa y unas rodajas de limón. Son muy fáciles de hacer y en verdad nos sacan de apuros.